Todos vieron el link, ¿cierto? En el grupo. Todos lo tienen, Natalia. Eso. ¿Van a ingresar más personas, por favor, para iniciar la clase? No, comienza ya, Natalia. Natalia, comienza ya porque ya no estamos en la obligación de estarles diciendo si entren o no. Comienza ya. A ver, muchachos, vamos a dividir esta sección en dos. Yo sé que ustedes no han visto miembro superior, pero entonces vamos a iniciar haciendo un recorder de la descripción de dorso, y anatomía de superficie, de columna vertebral y de la musculatura en cada una de sus planos. Profe, qué pena que le interrumpa. Es que casi no se le escucha. ¿Se escucha? Se escucha muy pasito, muy bajo el volumen. Entonces miramos a ver si... ¿Ya ahora sí me escucha mejor? Sí, señora, fuerte y claro. Listo, dale. Bien, entonces, como decía, vamos a iniciar con un repaso de manera general de lo que ya vimos de dorso. Vamos a iniciar hablando de la anatomía de superficie. Recordemos que ustedes ven mi puntero, ¿cierto? Sí, ahí se ve, Natalia, ahí se ve. Bien, vamos a iniciar hablando de la anatomía de superficie. Recordemos que nuestro dorso está comprendido desde la parte proximal, región proximal del cuello, de posterior, y va a llegar hacia la región inferior o distal a nivel glúteo, de la región glútea. Nosotros vamos a encontrar que nuestro dorso... Ahora no me deja pasar las diapositivas. Con la flecha, con la flecha. Con la flecha del teclado, Natalia. No, allá. Bien, nosotros recordamos que en la clase pasada hablamos de nuestras vistas de la columna vertebral, que es esa estructura ósea de soporte que nos confiere una estabilidad a nivel de nuestro tronco, de nuestro cuerpo. Y es que si nosotros vemos una vista anterior, una vista lateral y una vista posterior, encontramos estructuras importantes de mencionar y de describir. La columna vertebral, recordemos que tiene unas regiones, ¿cierto? Que tiene unas regiones según las vértebras que vayamos encontrando en ellas. Nosotros vamos a encontrar unas vértebras cervicales, ¿cierto? Que son 7 vértebras cervicales, por lo cual lo vamos a denominar una región cervical, 7 vértebras cervicales, una región torácica, que son 12 vértebras torácicas, que ya las vamos a describir cada una de ellas a continuación. Tenemos una región lumbar que está compuesta por 5 vértebras lumbares, una región sacra, que son 5 vértebras que se encuentran fusionadas, y una región coccigia, que son 3 a 4 vértebras que también se encuentran fusionadas entre sí. Y estas vértebras en general, en total, son las que me conforman a mi columna vertebral. En una vista lateral, como en este gráfico que podemos ver a continuación, nosotros describimos unas curvaturas que nosotros llamamos fisiológicas. Y son fisiológicas porque desde el momento en que nos estamos formando como en el vientre, en el momento en que nos estamos formando de manera embrionaria, nosotros vamos desarrollando una de esas curvaturas. Por eso son fisiológicas. Y después del nacimiento se van perfeccionando unas, ya sea por el control postural, el control motor y la marcha, las destrezas que vamos adquiriendo una vez vamos avanzando en hitos motores. Entonces vamos a describir cada una de ellas. Recordemos que la primera que encontramos, de superior a inferior, es una curvatura que es cóncava, ¿cierto? Cóncava, y es una cifosis cervical, perdón, una lordosis cervical. Luego vamos a encontrar la segunda curvatura, que es de forma convexa, y es una cifosis dorsal, Nuevamente encontramos otra cóncava, otra curvatura cóncava, que es una lordosis lumbar, y nuevamente una cifosis Saca. Espérame, que es que eso me... Ahí tienes una que es la lupita, puedes aumentar con la lupa también si quieres mostrar cosas, Natalia. No, es que esto no me deja... Ya. Con la flecha. Listo. Entonces tenemos una cifosis también sacra.
Y estas son las curvaturas fisiológicas que tenemos, que nuevamente les menciono, se van perfeccionando una vez a nivel de hitos motores, como lo es la adopción de la postura sedente, se va perfeccionando y se va ganando control postural una vez estamos en nuestro crecimiento, en nuestra etapa de crecimiento. Oscar, si quieres silenciar un poquito el micrófono mientras. Bien, y nuevamente una lordosis lumbar que se va perfeccionando una vez aprendemos a gatear y luego posteriormente aprendemos a caminar o a realizar nuestra marcha. Entonces, son fisiológicas, pero si al momento de haber una alteración postural, nosotros podemos ver alteradas, aumentadas o rectificadas algunas de estas curvaturas. Entonces, recuerden que yo la vez pasada les mencionaba que nuestra lordosis cervical se puede encontrar aumentada como una hiperlordosis cervical, y esto muchas veces se debe a la postura que tenemos frente al celular, frente al computador, una postura adelantada de la cabeza y el cuello, en la que posteriormente va a generar una alteración a nivel de la curvatura que es fisiológica, pero que me genera una alteración postural. Entonces, cuando nosotros vamos a analizar la postura, vemos que hay una alteración a nivel de las curvaturas. También vamos a encontrar, o podríamos encontrar en un paciente, un aumento de la curvatura que sería la cifosis dorsal, y le vamos a denominar hipercifosis dorsal. Una hipercifosis torácica o una hipercifosis dorsal se puede generar también por un peso excesivo a nivel posterior o dorsal, como lo es los estudiantes cuando llevan o llevamos morrales con cargas superiores a las que deberíamos llevar. También podremos, cuando generamos alguna postura nuevamente errónea, en una silla, en un escritorio, esas personas que trabajan todo el tiempo a nivel de escritorios y que no tienen una buena silla o una buena postura en ella. También podemos encontrar otra alteración como lo es la hiperlordosis lumbar, que esta aumenta la curvatura lumbar, y en general cualquiera de estas alteraciones que hemos mencionado van a generar un tipo de imbalances musculares. ¿Qué son los imbalances musculares? Nosotros ya vimos que tenemos alteraciones a nivel de curvaturas, o sea, a nivel óseo de la columna vertebral. Pero como en la columna vertebral están insertados y se encuentran anclados unos músculos importantes que vamos a ver a continuación, estos músculos a nivel de dorso se van a generar en longitudes musculares van a generar unas alteraciones. Los imbalances musculares hacen relación a la cara anterior y a la cara posterior de nuestro cuerpo. Generamos unos desbalances a nivel dorsal, en el caso de una hipercifosis torácica, generamos un desbalance a nivel de la longitud de los músculos que se encuentran en la zona o en la región torácica o dorsal, y en comparación con los músculos que se encuentran en la cara anterior. Esto ya lo vamos a ver nuevamente cuando veamos las capas musculares. Entonces, no solamente es la alteración ósea, sino también lo que trae consigo retracciones musculares, elongaciones musculares, espasmos musculares, entre otras deficiencias que incluso pueden llegar a afectar la movilidad articular de las articulaciones que se presentan en cada uno de estos segmentos. Luego nosotros tenemos una vista posterior, como la visualizamos aquí, donde también podemos observar nuestras regiones de cada una de la columna vertebral. Pero también nosotros podemos observar todas nuestras apófisis espinosas, cómo se alinean. Si ven acá, una alineación a nivel desde próxima a lo superior hacia inferior, hasta donde termina nuestra columna vertebral. Todas estas apófisis espinosas sirven como punto de inserción muscular. Entonces, si nosotros tuviéramos una alteración llamada escoliosis, nosotros presentaríamos una columna vertebral con una alteración de la curvatura o una alteración de la alineación vertebral, en donde encontraríamos unas curvaturas laterales hacia lateral que pueden ser derechas o pueden ser izquierdas, pueden ser cervicales, pueden ser torácicas, pueden ser lumbares o sacras. Y esto se debe a alteraciones posturales dadas también por pesos excesivos de un solo lado del cuerpo, por un mal sedente,
por una mala postura al dormir, por una fuerza excesiva, etc. Así como también se debe a alteraciones patológicas que se encuentran relacionadas con patologías de base, como lo es una parálisis cerebral u otras alteraciones en las que se pueden causar deformidades óseas, ya como tal en una escoliosis de la columna vertebral. Nosotros podemos presentar una sola curvatura patológica de escoliosis, pero ella se puede compensar con otra, en donde la llamamos una curvatura en S, porque presentaríamos una curvatura principal y luego una secundaria. Hay escoliosis, me preguntaban la vez pasada, que si se podían corregir este tipo de anormalidades o de anomalías a nivel de escoliosis. Las escoliosis que son posturales se pueden trabajar con ejercicio para no tener esas imbalancias musculares, para permitir la elongación muscular y las deficiencias se vayan disminuyendo, como son los espasmos musculares, problemas de movilidad articular, el dolor que puede causar también una escoliosis a nivel lumbar y dorsal, pero también hay escoliosis que ya son funcionales, en donde se causa deformidad ósea de gran severidad, en donde sí se requiere intervenir con un procedimiento quirúrgico, porque cuando hay una escoliosis severa, esta puede llegar a restringir la mecánica ventilatoria a nivel anterior en la caja torácica e impedir una buena expansibilidad pulmonar, y es por eso que se debe llegar a permitir realizar un procedimiento quirúrgico si es un paciente apto para esto. Bien, ¿qué más nosotros podemos nuevamente encontrar y describir en una vista anterior? Nosotros vemos cómo podemos diferenciar nuestros cuerpos vertebrales. Cada cuerpo vertebral se encuentra separado del siguiente por un disco intervertebral. Si este disco intervertebral no estuviera separando cada uno de nuestros cuerpos vertebrales, tendríamos una fuerza ahí de cizallamiento mayor, tendríamos una fricción entre vértebra y vértebra. Y estos discos intervertebrales también se pueden ver alterados. Nosotros tenemos patologías en las que encontramos que el espacio intervertebral se encuentra disminuido. Incluso en la vejez, este espacio intervertebral tiende a disminuir con el envejecimiento. Y vamos a encontrar también cuerpos vertebrales con osteofitos, en donde cada una de las articulaciones intervertebrales se van a encontrar alteradas. Recuerden que estas articulaciones que se forman entre los cuerpos vertebrales, entre un cuerpo vertebral y el otro, junto con el disco intervertebral, ellas ejercen también unas fuerzas hacia adelante y hacia atrás. Y por eso son articulaciones sinoviales planas, como lo habíamos mencionado en la clase anterior. Bien. Vamos a describir nuevamente un poco de cada una de las vértebras nosotros que podemos analizar. Habíamos visto las vértebras torácicas, las vértebras cervicales, las vértebras lumbares, y que cada una de ellas tenían unas características que las hacen propias y que las hacen diferentes. Nuevamente recordamos que una vértebra torácica tiene un cuerpo vertebral, tiene unos pedículos, ¿cierto? Que son los que llevan a unir a los cuerpos vertebrales con las carillas superiores. También tenemos unas láminas, que son las que nos unen al cuerpo vertebral con los procesos espinosos. Recuerden que la palabra proceso es igual a apófisis. Si ustedes ven proceso, hace referencia también a apófisis. Acá tenemos una apófisis espinosa que en las vértebras torácicas se representa de una forma alargada y oblicua en disposición hacia abajo. Las vértebras torácicas tienen unas carillas superiores que se van a articular con la vértebra que se encuentra superior, y tienen unas carillas inferiores, las cuales se van a articular con la vértebra que se encuentra inferior. Es un juego de palabras, recuerden lo que le decía la vez pasada. Tienen una carilla inferior
que se va a articular con la carilla superior de la vértebra que se encuentra inferior a ella. Pero también la vértebra torácica tiene unas carillas costales que son importantes y que no las tienen las siguientes vértebras. Tienen una carilla costal para la cabeza costal y tiene una carilla costal para el tubérculo costal. Una carilla costal que se articula con la cabeza costal de la costilla y tiene una carilla que se articula con el tubérculo de la costilla. Y esto me va a permitir que la vértebra torácica se articule de manera de dos articulaciones con la costilla. Tenemos una articulación costovertebral y una articulación costotransversa, que son articulaciones sinoviales planas que solamente permiten deslizamientos entre ellas, tanto entre la vértebra torácica como entre la costilla. Pero son importantes porque ellas se encuentran ancladas allí. Entonces, nuevamente tenemos una carilla costal para la cabeza costal y una carilla costal para el tubérculo costal. Aquí encontraríamos una articulación costovertebral y aquí encontraríamos una articulación costotransversa. Articulaciones sinoviales de tipo plana que me permite realizar deslizamientos únicamente. Bien. Nuevamente en esta vista lateral tenemos nuestro cuerpo, que ustedes pueden ver que es de gran tamaño, en diferencia con una vértebra cervical. Tenemos también unas facetas articulares, mírenlas acá, las carillas superiores que les mencionaba en esta diapositiva. ¿Que se van a articular con quién? Con las carillas inferiores de la vértebra torácica superior. Y en esta gráfica ustedes pueden visualizar el proceso espinoso de la manera en la que lo mencionaba anteriormente. Un proceso que es oblicuo y en dirección hacia abajo. Bueno, en esta vértebra, que es una vértebra torácica, que es la última, ¿sí? Es la 12ª vértebra torácica, nosotros empezamos a ver algunos cambios. Y es que como es la última vértebra torácica, que después de ella van a llegar las vértebras lumbares, encontramos un parecido y una semejanza a lo que sería la primera vértebra lumbar. ¿En qué sentido? Vemos un cuerpo vertebral mucho más ancho, vemos todavía nuestras carillas articulares costales, pero no vemos, ustedes pueden observar acá que no vemos un proceso espinoso oblicuo y en sentido inferior, como si lo veíamos en esta vértebra que era la 6ª vértebra torácica. Nosotros vemos un proceso que es más rectificado, más horizontal y mucho más ancho. De esta forma sabemos que estamos hablando de la última vértebra torácica, porque también vemos nuestra carilla costal, nuestra carilla para la cabeza costal. Por eso sabemos que es una vértebra torácica y no una vértebra lumbar. Y en esta gráfica podemos observar cómo se encuentra cada vértebra torácica articulándose con la vértebra torácica inferior. Acá vemos la disposición de las apófisis espinosas de manera oblicua y hacia abajo. Y miren acá ustedes la costilla, cómo se articula dos veces. Se articula en este momento en lo que sería la articulación costovertebral, que sería con la carilla costal y la cabeza de la costilla. Y tenemos nuestro segundo momento en donde se articula la vértebra torácica con la costilla, que sería nuestra carilla costal para el tubérculo, ¿cierto? El tubérculo de la costilla. Entonces tenemos una articulación costotransversa. Estas dos articulaciones nuevamente sinoviales planas. Cuando yo les hablo de sinoviales, recuerden que una articulación sinovial es porque tiene una articulación con líquido sinovial, con membrana, con cartílago articular, con ligamentos de soporte, y eso es lo que le confiere la estabilidad y la propiedad de ser una articulación sinovial. Únicamente en ellas son planas y por eso son movimientos solamente de deslizamiento que hay entre estas articulaciones. Ustedes pueden ver acá se encuentran las dos articulaciones, en las siguientes también, y ven cómo cada costilla se va articulando con sus carillas costales según la vértebra que corresponda.
¿Qué más podemos nosotros evidenciar acá? Nosotros tenemos unos procesos transversos. Mírenlos acá, los procesos transversos. Y acá vemos una gráfica de una vértebra lumbar, la segunda vértebra lumbar. Nuevamente es un cuerpo mucho más ancho, ¿sí? Tenemos un espacio que es nuestro foramen vertebral, que yo lo encontramos como un triángulo invertido. Entonces yo la vez pasada les hacía el dibujito acá de un triángulo invertido, y es que el hacer más ancho el cuerpo, vemos un foramen vertebral de menor tamaño, y de esta forma, como un triángulo invertido. ¿Qué más podemos evidenciar en las vértebras lumbares? Propia de las vértebras lumbares, encontramos unos procesos transversos que son más alargados, más horizontales, más delgados también. Encontramos nuestro proceso espinoso, que es mucho más ancho y rectificado en comparación con las vértebras torácicas. Nuestras láminas, permitiendo unir nuestro proceso espinoso con nuestro cuerpo vertebral. Tenemos dos apófisis o dos procesos que no encontramos en ninguna otra vértebra, que son los procesos mamilares. Los procesos mamilares son importantes porque ellos articulan entre cada vértebra lumbar y permiten la inserción muscular, inserción distal, de algunos músculos de los planos profundos, del plano profundo del dorso. Los procesos mamilares o apófisis mamilares. Adicionalmente también tenemos otros procesos que son los procesos o apófisis accesorias. Solamente las encontramos en las vértebras lumbares. En este gráfico nuevamente visualizamos lo que sería un disco intervertebral. Un disco intervertebral que está compuesto a nivel circunferencial externo por un anillo fibroso, a nivel externo por un anillo fibroso y a nivel interno por un núcleo pulposo. Profe, ¿Esto, señor? ¿Los procesos accesorios tienen algo que ver con el nervio accesorio? ¿O... No, no, señor. El nervio accesorio es un par craneal, es el 11º par craneal. Ahorita lo vamos a mencionar porque él inerva un músculo importante a nivel del dorso. ¿Sí? Pero no tiene relación. En este caso la palabra accesorio es porque es una apófisis que no veíamos en las otras vértebras ni torácicas ni cervicales, ni la vamos a encontrar en otra que no sea una vértebra lumbar. Entonces por eso mencionamos que es un proceso accesorio, que está como de más en esa vértebra lumbar. Si nosotros tuviéramos las vértebras en este momento, estuviéramos en nuestro laboratorio, en nuestro anfiteatro, ustedes les desglosaríamos las diferentes vértebras, una vértebra cervical, una vértebra torácica y una vértebra lumbar. Chicos, los procesos accesorios es porque solo en la zona lumbar hay músculos multífidos. Y esos músculos multífidos se originan en ese proceso accesorio. Es por esa razón que solo están a nivel lumbar. Entonces, si nosotros tuviéramos todas esas vértebras desglosadas frente a nosotros, lo primero que iríamos a mirar en cada una de ellas es qué de particular tienen que nos pueda inferir qué tipo de vértebra es. Si nosotros vemos una vértebra de esta manera y estuviera frente a nosotros, y nosotros vemos los procesos mamilares, o estas apófisis que se encuentran en relación con los procesos transversos, vemos un foramen intervertebral mucho más pequeño, un cuerpo vertebral más ancho, ¿sí? Nosotros ya nos confiere como que es la idea de que fue una vértebra lumbar. Y luego, ¿cómo descartamos también que puede ser una vértebra lumbar? Iríamos a mirar si tiene procesos o apófisis accesorias. De esta manera sabríamos que estamos hablando de una vértebra lumbar. Entonces, como les mencionaba sobre el disco intervertebral, si nosotros no tuviéramos este disco entre cada vértebra, como lo veíamos en este gráfico, si nosotros no tuviéramos este disco, no podríamos hacer todas las fuerzas que realizamos, no podríamos hacer los movimientos que la columna vertebral nos permite hacer, de flexión de la columna, de extensión de la columna vertebral, de inclinación o flexión lateral del lado derecho y del lado izquierdo, y de rotación de la columna. Además, recordemos que la columna vertebral tiene una importante función, y es que por el canal vertebral
pasa lo que sería la médula espinal, ¿cierto? Nuestra médula espinal está contenida en todos nuestros cuerpos vertebrales y ellos la protegen. Entonces, si hubiese una lesión a nivel del disco intervertebral, en donde este núcleo pulposo que ustedes ven aquí, ese núcleo se saliera del anillo fibroso, nosotros lo conocemos como una hernia discal, una hernia de disco, cuando nosotros ejercemos una fuerza mayor y realizamos y podemos ver que entonces tendríamos una alteración a nivel de la columna vertebral, como se les mostré en la clase anterior. Bueno, vamos a avanzar un poquito. Aquí en esta gráfica también podemos observar nuevamente nuestros discos intervertebrales. Si hubiera un traumatismo a nivel de un accidente, un traumatismo que me genere una alteración o una fractura múltiple, una fractura o una... ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Normania? Sí, buenos días, profesora. Una pregunta. Señora. Es que, bueno, tengo la curiosidad de que usted nos está explicando, digamos, dependiendo, digamos, el accidente que fuera en la médula espinal, depende del sitio, son las afectaciones. Correcto. Si nosotros tenemos nuestra médula espinal que va pasando por nuestro canal vertebral, según los segmentos, como ahorita les va a explicar el profesor Oscar, nosotros por lo menos a nivel cervical tenemos un importante nacimiento a nivel de médula espinal, y es que a nivel cervical y la primera torácico se origina lo que es el plexo braquial. Ahorita lo vamos a conocer, lo vamos a explicar. Y el plexo braquial es importante porque me va a generar toda la inervación. Recuerden la palabra inervación, que es esa anclaje entre un músculo y un nervio, esa inervación del miembro superior, y si hubiera una alteración o un accidente que me generara alguna alteración ósea en las vértebras cervicales y que se vieran impedida la salida de alguno de estos nervios o mis segmentos medulares a nivel cervical, vamos a tener alteraciones importantes en esos nervios que me van a inervar la musculatura de miembro superior. ¿Cómo lo vamos a ver reflejado? Por alteraciones musculares, alteraciones en las que vamos a tener o denervación o atrofia o incapacidad del movimiento según la región. Y ahorita lo vamos a ver un poquito más explicado con el plexo braquial. Pero es correcto, según sea la región, nosotros vamos a tener diferentes tipos de alteraciones o deficiencias, si es en una vértebra cervical, o una vértebra torácica, o una vértebra lumbar. Bien. Recordemos rápidamente, el sacro y el coxis son 5 vértebras sacras que se encuentran fusionadas entre sí. Tenemos un promontorio del sacro, que le llamamos a esta región, que es donde se articula la última vértebra lumbar, que es la vértebra L5, con nuestro sacro. Bien. También tenemos de importante mencionar esta orejita. Recuerden que les había mencionado que tiene forma auricular, que es una carilla auricular que se va a articular con mi hueso coxal para formar la articulación sacro-ilíaca, que es importante también porque también es una articulación de tipo plana que genera unos movimientos también allí. Avancemos un poquito. Bien, hablemos rápidamente de los ligamentos. Recuerden que los ligamentos los encontramos a nivel de la columna vertebral porque son importantes y le confieren una estabilidad mayor a la columna vertebral. Repito que es una estabilidad porque nosotros tenemos movimientos en la columna vertebral. Y si no tuviéramos los ligamentos, como por ejemplo este que estamos viendo acá, esto es anterior y esto es posterior. Ustedes pueden mirar acá el cuerpo vertebral, el disco intervertebral, y miren hacia acá están las apófisis espinosas. Entonces esto es un corte sagital que me permite ver anterior y posterior, ¿sí? En este gráfico yo puedo visualizar esta telita que yo veo acá de tejido conectivo que está pasando por delante de todos mis cuerpos vertebrales y de mis discos intervertebrales. Esta que estamos señalando acá. El ligamento longitudinal anterior le confiere una estabilidad a nivel anterior a la columna vertebral. ¿Y eso qué quiere decir? Que a nivel anterior me evita o me limita una hiperextensión de la columna vertebral. El ligamento longitudinal anterior
me evita o limita una hiperextensión en la columna vertebral. Él cubre toda la cara anterior de los discos y de los cuerpos vertebrales. Ahora bien, miremos el ligamento longitudinal posterior. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Entonces ya acá tenemos el disco, tenemos nuestro disco intervertebral. Vamos a encontrar un ligamento longitudinal posterior en todo el límite donde termina el disco y donde termina el cuerpo vertebral y antes de que inicie el foramen intervertebral. Allí es donde lo voy a encontrar y es un ligamento de soporte posterior que me va a evitar o limitar la hiperflexión de la columna. Entonces él cubre de manera posterior a los cuerpos vertebrales y a los discos intervertebrales. Evita también que haya una hernia posterior del núcleo pulposo a nivel del disco intervertebral. Entonces un ligamento longitudinal anterior y un ligamento longitudinal posterior. Luego yo tengo mi foramen intervertebral, que es donde están emergiendo nuestros nervios raquídeos, nuestros pares de nervios raquídeos. Y posterior a ese foramen voy a encontrar este ligamento que es importante, que se llama ligamento flavo o ligamento amarillo. Y es un ligamento que está posterior también y me va a permitir que a nivel de la pared posterior se evite una flexión también brusca o súbita de la columna vertebral. Él también limita o evita una hiperflexión de manera súbita de la columna vertebral. Ahora, entre apófisis espinosas encontramos otros ligamentos que son los interespinosos, entre cada apófisis espinosa. Y también vamos a encontrar unos ligamentos, vamos a ver si lo vemos acá. Aquí el ligamento que se encontraría entre apófisis transversas, que serían los ligamentos transversos. En este gráfico podemos visualizar nuevamente lo que sería el ligamento longitudinal posterior, que está inmediatamente posterior a los cuerpos vertebrales, ¿sí? El ligamento amarillo, que está posterior al canal vertebral o a los forámenes intervertebrales. Avancemos acá otro poquito. Muy bien, acá que podemos visualizar, miren cómo está la médula espinal contenida en toda nuestra columna vertebral, protegiéndola de alguna lesión, porque si no la médula espinal estaría expuesta, muy expuesta, ante cualquier traumatismo o ante cualquier lesión. Sin embargo, a pesar de que esté contenida en ella un fuerte traumatismo, puede lesionar el disco intervertebral, puede lesionar también el cuerpo vertebral y esto puede causar una compresión nerviosa a nivel de la emergencia de los nervios raquídeos. Tenemos 31 pares de nervios raquídeos que emergen a lo largo de la columna vertebral. Sin embargo, aquí donde yo estoy señalando más o menos, a este nivel llega la médula espinal y eso es porque la médula espinal no tiene la misma longitud que tiene la columna vertebral. No quiere decir que la médula espinal no tenga 31 segmentos medulares, porque tiene 31 segmentos medulares, pero a nivel de longitud ella crece en menor tamaño y solamente tiene aproximadamente 40 centímetros de longitud, 45 centímetros de longitud, mientras que la columna vertebral avanza a lo largo de casi 70, 72 centímetros de largo. Muy bien. Aquí podemos ver nuevamente también cómo se van disponiendo cada uno de los segmentos de las raíces nerviosas, y esto es lo que yo les mencionaba ahorita. Nosotros tenemos unos segmentos medulares también cervicales, que si ustedes escucharan ahorita, nosotros tenemos 7 vértebras cervicales, pero a nivel medular, a nivel de médula espinal, nosotros tenemos 8 segmentos medulares. Ahorita el profesor lo va a explicar cuando empecemos a ver el plexo. Tenemos 8 segmentos medulares, tenemos 12 segmentos torácicos, hablando de médula espinal, tenemos 5 lumbares, 5 sacros y uno solo coxígeo. Esto es para explicar cómo se distribuye la médula espinal a lo largo de la columna vertebral.
Bueno, vamos avanzando aquí un poquito. ¿Alguna pregunta hasta acá, muchachos, para pasar a los músculos? Bien, tenemos una capa superficial o un plano superficial de los músculos del dorso. ¿Cuáles son los músculos importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta a nivel del dorso? Tenemos un músculo inicial que vamos a encontrar a lo largo, estamos señalando aquí, que es el músculo trapecio, el primer músculo del plano superficial que encontramos. El trapecio tiene tres fibras o tres direcciones de fibras, unas fibras superiores, unas fibras medias y unas fibras inferiores que se disponen en una dirección oblicua e inferior para insertarse o para originarse en las vértebras torácicas. Entonces, nosotros tenemos unos orígenes y unas inserciones a nivel muscular. Cuando nosotros hablamos de origen o de inserción proximal, es de donde se está anclando de manera proximal ese músculo, y cuando hablamos de inserción distal o de una inserción muscular, es en qué estructura ósea se está insertando o anclando ese músculo para permitir su función. En el caso del músculo trapecio, nosotros tenemos diversos orígenes porque tiene diversas fibras. Tenemos unos orígenes superiores para las fibras superiores del músculo trapecio que se encuentran en el ligamento nucal. Miren acá el ligamento nucal y la línea nucal superior. Tenemos origen en el ligamento nucal, la línea nucal superior, la protuberancia occipital externa, ¿sí? Luego vamos bajando y tenemos otros orígenes. Orígenes entre la vértebra cervical C7 hasta nuestra vértebra torácica T12. En toda esta longitud de esas apófisis espinosas, de esas vértebras, desde C7 hasta T12, tenemos un origen de nuestro músculo trapecio. Ahora, ¿hacia dónde se va a anclar o hacia dónde se va a insertar ese músculo trapecio? Tenemos tres inserciones y las vamos a ver acá. Tenemos nuestra escápula, ¿cierto? En nuestra escápula nosotros tenemos un accidente óseo o un proceso óseo que es importante y es la espina de la escápula. La espina de la escápula, si vemos en este momento, en este gráfico, me permite dividir en dos a la escápula. En una fosa superior, supraescapular, y en una fosa infraescapular. Eso es lo que me permite hacer la espina de la escápula, y acá la vemos aquí. Y ese es un punto de inserción de mi músculo trapecio. La espina de la escápula, el acromión y el tercio lateral de la clavícula que estaría hacia anterior. Nuevamente repito, la espina de la escápula, el acromión, que es un proceso también óseo en la escápula, que se encuentra hacia anterior y lateral, y el tercio lateral de la clavícula. Esos tres son mis puntos de inserción para el trapecio. ¿Cuáles son las funciones del músculo trapecio? A nivel de fibras superiores me permite elevar o ascender los hombros, como si estuviéramos haciendo ese gesto grosero cuando hacemos de que no nos importa, hacia arriba. Nuestras fibras medias me permiten retraer de cierta forma al músculo hacia la línea media, y nuestras fibras inferiores me permiten hacer descender los hombros y rotar inferiormente también la escápula y aducirla un poco también. ¿Listo? ¿Cuál es el otro gran músculo que vemos en nuestro plano superficial? Es el músculo latísimo del dorso o dorsal ancho. El músculo latísimo del dorso o dorsal ancho tiene tres funciones principales: la de aducción, extensión y rotación interna del hombro o de la articulación glenohumeral. Aducción, o sea, ADD, que recuerden que es acercar la extremidad, extensión y rotación interna. Por eso les decíamos la clase pasada que era el músculo del limpies culis, ¿sí? Porque permite generar esa función. Entonces recuerden, aducción, extensión y rotación interna del hombro de la articulación glenohumeral. ¿Cuáles son los orígenes del músculo latísimo del dorso? Tenemos unos orígenes en la masa lumbar común. El profesor Oscar se la mostró en la clase pasada. La masa lumbar común, ¿sí?
en la fascia tóraco-dorsal. También tenemos orígenes en las apófisis espinosas entre las vértebras torácicas hasta L5, y luego vamos a tener un origen, una inserción muy importante. Si ustedes ven aquí el cursor, él se va a ingresar en la parte posterior y se va a ir hacia anterior para insertarse en la fosa intertubercular, en el surco intertubercular del húmero. Fosa o surco intertubercular del húmero. El húmero, que se encontraría a nivel de miembro superior, tiene una fosita o un surco, que es donde se va a insertar finalmente el tendón del latísimo del dorso. Entonces, para que no se les olvide. Estos dos músculos son los que vamos a encontrar a nivel superior o en nuestra capa superficial. ¿Hasta ahí está todo claro, muchachos? Sí, señora. Bien, ¿preguntas? Profe, yo tengo una pregunta, no sé qué tan rara sea. Pregunta. En el dibujo pues, que tenemos acá enfrente, los colores, el color blanco significa el punto de inserción. Bueno, entonces recuerden que nosotros tenemos a nivel de sistema osteomuscular, encontramos nuestros huesos, ¿cierto? Cartílagos, tenemos también músculos. Las inserciones musculares terminan con tendones o inician con tendones, y también tenemos tejido conectivo. Esto que ustedes pueden apreciar acá es tejido conectivo, y el tejido conectivo hace referencia tanto al ligamento como al tejido tendinoso. Entonces, cuando nosotros tenemos unos orígenes o unas inserciones, las podemos encontrar de esta manera, porque es la manera en la que los músculos se originan proximalmente y se insertan distalmente. Entonces, este tejido grisáceo que ustedes ven aquí es porque es tejido conectivo, y el tejido conectivo es tejido fibrocartilaginoso, y por eso le confiere ese color, ¿sí? Entonces no es una pregunta rara, está bien. Cuando nosotros pintamos y les preguntamos a ustedes en la estructura como tal, ustedes ya saben que tenemos unos colores. ¿Sí saben lo de los colores? ¿Qué sería el color amarillo? ¿Qué sería el color rojo y el color azul? Ustedes han visto la néter, esta es una néter, pero ustedes han visto la manera de preguntar, muchachos, ¿qué sería el color azul? No, señora, ni idea. ¿Cómo? El color azul creo que es inserción y el rojo. Exacto. Entonces, si nosotros tuviéramos una vértebra y nosotros preguntáramos, coloreáramos azul o cualquier otro hueso y preguntáramos el color azul o el color rojito, estaríamos haciendo referencia a un origen o una inserción muscular. Si preguntamos amarillo, ¿qué sería? ¿Es inervación? No. Sería ligamento. ¿Listo? Muy bien, muchachos. Entonces vamos a avanzar. Profesora, estos son los músculos superficiales, ¿no? Estos son los músculos superficiales. Son los que si nosotros tuviéramos nuestro espécimen aquí enfrente de nosotros, vamos a encontrar en una primera medida. Esos serían los que encontraríamos. El trapecio con sus 3 fibras. Si yo, por ejemplo, les preguntara en este momento, ¿quién me está hablando? Marisol. Marisol. Si yo te pongo un color aquí que no puedo pintar, pero te estoy señalando aquí, ¿sí? Y yo te dijera, nombre, la estructura y función. Entonces, vamos a ayudar a Marisol. Este es el trapecio, ¿cierto? Todo esto es el trapecio. Específicamente son las fibras inferiores del músculo trapecio, y su función es descender, ¿sí?, los hombros y retraerlos. Ahora, aquí este músculo, que no lo mencioné ahorita, está inervado por el 11º par craneal. Ese nervio es el que le permite generar esta función al músculo, el nervio accesorio.
la raíz espinal del nervio accesorio o el 11º par craneal. Por ahí ahorita lo mencionó un compañero. El trapecio está inervado por el 11º par craneal. Entonces, si yo también les pinchara acá o les preguntara virtualmente quién inerva el músculo trapecio, entonces ustedes deben responder que es la raíz espinal del nervio accesorio, ¿sí? Y es el que le confiere y le permite generar esas funciones que ya vimos a continuación. ¿Quién inerva al músculo latísimo del dorso? Ahorita el profesor Oscar se los va a mostrar, y es un nervio que se origina del plexo braquial. Es un nervio que se llama nervio tóraco-dorsal. Nervio tóraco-dorsal. Es un nervio que sale del fascículo posterior del plexo braquial. Nervio tóraco-dorsal. ¿Listo? El que le permite realizar esas funciones a cada músculo es según el nervio que lo inerve. ¿Listo? Bien. Luego nosotros resulta que tenemos un plano intermedio. Y en ese plano intermedio nuevamente volvemos a ver nuestra espina de la escápula. Y luego nosotros tenemos un borde medial de la escápula. En ese borde medial también lo podemos encontrar denominado como borde vertebral, y es porque está en relación con las vértebras. Borde vertebral. Ese borde vertebral tiene una inserción muscular importante. Ustedes ven estos músculos que se encuentran aquí, y es que estos músculos son el músculo serrato póstero superior, y tiene forma como de sierra, como si fuera una sierrita. Y también tenemos un músculo que es el serrato póstero inferior, también en forma de sierra, por eso se denomina serrato. Serrato póstero superior y músculo serrato póstero inferior. Estos músculos serratos son importantes porque ellos son accesorios de la respiración. El músculo serrato póstero superior es accesorio de la inspiración, y el músculo serrato póstero inferior es accesorio de la expiración. ¿Listo? Son accesorios porque no son los músculos principales que cumplen ese tipo de funciones. Dime, Marisol. Profe, qué pena. Tranquila, pregunta. Esa es la idea, que pregunten. Bueno, es que nosotros, bueno, estuvimos pues estudiando, leyendo un poquito. Entonces, ellos, es que eso se clasifican, ¿cierto, profe? Ellos serían del plano intermedio, el serrato Póstero superior y serrato póstero inferior. ya son del plano intermedio. Correcto. Sí, ya, eso era, gracias. Profe, yo tengo una pregunta, qué pena interrumpirla. Quería saber si Tranquila. vamos a hablar sobre si son antagonistas o agonistas y con respecto a qué músculo, como para conectar un poco mejor, o si eso no se va a tratar, o si solo estudiamos por aparte, no sé. Sí. La idea es que nosotros podamos relacionar todo. En este caso, nosotros hasta ahorita estamos viendo los músculos del dorso, entonces no podemos hablar como de que antagonista y agonista. Sí lo podemos hablar ahorita, y ya lo vamos a ir viendo cuando hablemos de los rotadores, cuáles son rotadores internos, cuáles son rotadores externos, y ahorita lo vemos con miembro superior. Entonces, avancemos y hagamos un poquito más la clase como de no mencionar inserciones y orígenes, porque es que ustedes tienen eso en el libro. Entonces, mencionemos las funciones, y sí me parece bien que lo hagamos de manera como más dinámica de qué es agonista y qué es antagonista. La clase pasada vimos a qué hacía referencia. ¿Qué es un músculo agonista? ¿Quién me preguntó? ¿Que cumple la misma función? Exacto, entonces son dos músculos que cumplen una función similar o parecida en la misma articulación, ¿sí? Entonces, ¿qué sería un músculo antagonista? O dos músculos antagonistas que tienen o cumplen dos funciones diferentes, o que se oponen a una función, como lo sería la flexión del hombro y la extensión del hombro, por ejemplo. ¿Listo? Bueno, entonces avancemos otro poquito por acá. Aquí hay como más preguntas. Bien. Dígame porque no me deja ahora avanzar. Me quedo trabado ahora. Listo, muchachos. Miren, acá podemos ver nuevamente en este gráfico los músculos serratos, el serrato póstero superior y el serrato póstero inferior, los cuales hacen referencia nuevamente a que son funciones accesorias a la respiración. El serrato póstero superior, accesorio de la inspiración, y el serrato póstero inferior, accesorio de la expiración. Luego nosotros vamos a encontrar unos músculos a nivel del cuello.
que son los músculos esplenios de la cabeza, ¿sí? Y el músculo esplenio del cuello. Esto lo podemos ver en un plano intermedio, el músculo esplenio de la cabeza y el músculo esplenio del cuello. También nosotros visualizamos unos longuísimos que se encuentran laterales a los esplenios. El longuísimo de la cabeza, que se va a insertar finalmente en la apófisis mastoides de la cabeza, y el longuísimo del cuello. Déjame porque esto se me trabó. Bueno, nosotros encontramos unos músculos que son los músculos erectores de la columna. Estos músculos que el profesor les explicó la vez pasada, que nacen de una masa lumbar común, tienen un origen allí porque allí se originan estos tres músculos. De lateral, de lo más lateral a medial, vamos a encontrar tres músculos. Del más lateral, que es el músculo iliocostal, luego encontramos el músculo longuísimo del tórax y finalmente el músculo espinoso del tórax. Nuevamente, de lateral a medial tenemos el músculo iliocostal, el músculo longuísimo y el músculo espinoso. ¿Cómo nosotros lo vamos a diferenciar? Ellos tienen unas regiones, una región lumbar, una región torácica, una región cervical. Si nosotros lo preguntáramos a este nivel, hablaríamos del músculo iliocostal lumbar, del músculo longuísimo lumbar y el músculo espinoso lumbar. Luego avanzamos y tenemos un músculo iliocostal torácico, ¿sí? Un músculo longuísimo, región torácica, y un músculo espinoso, región torácica. Esto para decirles que si nosotros lo preguntamos en diferentes regiones, es porque a medida de que va avanzando sobre la columna vertebral, también lo podemos dividir en esas regiones. Y estos músculos son importantes, los erectores de la columna, porque le confieren una estabilidad a los movimientos de la columna para mantenerla erecta y para permitir la extensión de la columna. ¿Listo? Muy bien. A ver, ¿qué más podemos observar acá? Miren aquí, en este gráfico, cómo nosotros hacemos como, levantamos el trapecio, el músculo trapecio, y podemos visualizar en este momento el nervio de la raíz espinal del nervio accesorio. Si ustedes lo ven acá de color amarillito, este es el nervio que nosotros veríamos ahí inervando al músculo trapecio. Es el nervio accesorio, que es el octavo par craneal, y es el nervio accesorio o raíz espinal específicamente del nervio accesorio. Bien, no sé si, yo creo que dejamos hasta acá para que alcancemos a ver algo de plexo braquial y ahí vamos complementando también la parte muscular, muchachos. Igual esto ya lo habíamos visto en la clase pasada. Entonces, Oscar, ¿ya tienes ahí lo de plexo? Vamos a hablar de miembro superior para que empiecen a ver miembro superior y lo que es plexo braquial. Entonces, si quieres, cambia la... Espera. Stream 1, stream 2. Share. ¿Sí se ve la presentación? Yo creo que todavía estoy compartiendo pantalla. No se mira, profe. Entonces, para la tuya. Ya la veo. ¿Se ve la mía? ¿Ven el brazo ahí? Sí, No pero sé. espérame. Dice que ya empezaste a compartir, pero no se ve todavía. Pero entonces, dice your screen share is paused. ¿Por qué? Pero la cierro y vuelvo a proyectar. Tal vez por lo que estás tú proyectando aún. Stop share. Share screen. Share. Me tienen pausado. Espera, porque me tienen pausado. Mira si el tuyo se... Ya no estoy compartiendo nada, ya está en negro la pantalla. Ya, no me deja. Me tienen pausado el share.
Pero ahí ya te salía que estás compartiendo, lo que pasa es que no te sale, no sé si lo estás colocando con... No, ya te quité los privilegios, vamos a ver. Nada. Ahí dice que estás compartiendo pantalla, pero no sale todavía nada. Me dice que me tienen en pausado, pero no entiendo por qué me tienen en pausado. No, ahí dice que estás compartiendo. Pausa la grabación de la clase mientras arreglas eso. También la veo borrosa. Entonces vamos a darle una opción acá que dice que permite mejorar la slide customization. Espera. Que permite mejorar el... share. Y así. Sí, profe, se ve mejor, Sí, gracias. así se ve muy claro. Listo, es que el Zoom tiene una opción para cuando tienen problema de lag, o sea, que ven que como que se empausa la voz o el sonido, una opción que reduce la calidad y mejora el sonido. Entonces, es por eso, para que les digan a los profesores que también a veces puede suceder, es por eso. Tienen activa la opción para que no pierdan conexión, pero reduce calidad. Entonces, listo, chicos, aquí ustedes tienen lo que es el miembro superior, lo que es la continuación de lo que es el esqueleto axial y que es conocido como el esqueleto apendicular, de apéndice. El apéndice es prolongaciones que se forman a nivel embrionario. Un apéndice es una prolongación, como cuando hay una ameba, una bacteria que saca sus apéndices. ¿Sí? Entonces, en este caso, nosotros tenemos que la región del miembro superior se divide. Ven todos el cursor, ¿verdad? Sí. Sí, señor. Entonces, una región inicial, que es una región deltoidea, ¿sí? Aquí en esta región. La región deltoidea es donde está, pues, lo que conocen como hombro. Una región pectoral, como su nombre lo indica, es la región donde están los pectorales. Por eso a esta gran región donde está el cursor rondeando se le llama región deltopectoral. Luego tendremos la región del brazo, donde tendremos internamente el húmero. Una región que es la región del antebrazo, donde tendremos lo que es el radio del cúbito. Y una región... Disculpe, perdón que lo interrumpa, es que estaba levantando la manito, pero creo que no me ven. No, yo no veo acá, la verdad ahí toca con la otra profesora porque aquí no se me abre el chat. Vale, profe, tranquilo, pero es que era para hacer una intervención. Lo que pasa es que los estudiantes de fisioterapia que estamos en estos momentos es porque se había dicho que era un repaso, ¿sí? Ok. Pero si se va a avanzar en tema, nosotros, con permiso, nos retiramos porque en este momento nos encontramos en cese de actividades. Sí, es que fue lo que yo no entendí, porque algunos dicen que para, otros que no. Entonces, por mí pueden estar, por mí no hay problema, sino que lo decía es para que por próximas ocasiones solo ingresen, o sea, después de esta semana ingresen solo las personas que son del laboratorio correspondiente, ¿vale? Por esta semana que repaso no hay lío, pero es eso. Y no entendía eso, porque por ahí estaban discutiendo que están unos en paro, otros que no, entonces no entendí qué pasó, ¿vale? Pero, Sí, señor, es que bueno, nosotros estamos en cese, pero una de las garantías es que podamos tener repasos esta semana para que todos como que entren al día cuando retomemos, ¿sí? ok. Entonces es por eso que estamos en este espacio, para que... Ok, listo. Entonces, sigamos. Y luego una región, que es la región de la mano, donde encontramos los huesos del carpo, metacarpo y falanges. Lo que más conocen ustedes es que han escuchado las falanges, que son las que forman los dedos. Esa es la que más logra escuchar uno. Pero aquí tendremos otros huesecillos. Oye, no me deja pasar. Ya. En la región deltoidea, sí, en deltopectoral, vamos a encontrar lo que es la clavícula. La clavícula que tiene un extremo hacia acá, que es un extremo external, y otro extremo hacia este lado, que es el extremo acromial.
Esta articulación es de tipo en silla de montar, mientras que la articulación hacia el acromion es de tipo plano. La diferencia que hay entre una articulación también varía en cuanto al grado de movimiento. Si uno dice que es en silla de montar, las de silla de montar tienen mayor grado de movimiento que las articulaciones planas. Las planas solo se deslizan, mientras que las de silla de montar hacen movimiento de flexión y extensión, solo que a nivel de la clavícula es poco. ¿Por qué se empieza hablando de clavícula? Porque la clavícula es la primera estructura que está protegiendo la región subclavicular, que está debajo de ella, y inferiormente, y supraclavicular. Y adicional de que está protegiendo el plexo braquial por detrás de ella y el paquete neurovascular de la zona del pectoral. Entonces uno empieza a hablar con ella. La clavícula tiene sus partes que van a ver luego en teoría, ¿sí? Donde tiene una línea trapezoidea, un tubérculo conoideo, y aquí una impresión para el ligamento costoclavicular. ¿Para qué son estos? Esto es para el músculo. En este lugar se empieza a originar el músculo subclavio. Es un musculito que va hacia la primera costilla. Mientras que aquí es un ligamento que va hacia el esternón que estabiliza la clavícula con la clavícula. El esternón con la clavícula. Esta es una cara anterior, entonces la clavícula tiene forma de S. ¿Sí? Forma S, en la cual sus accidentes óseos, un accidente, como les había indicado en otra clase, es una proyección que existe en el hueso. No es que sea un accidente porque sea algo anormal, simplemente se le llamó así y son proyecciones que hay en el hueso que precisamente tienen o se relacionan con orígenes o inserciones de los músculos o la unión de diferentes fascias fibrosas o ligamentosas. ¿Listo? Como le estaba hablando la profesora, uno tiene lo que son orígenes, que son los rojos, e inserciones, lo que son los azules. Pueden tener que se coloque con verde o con blanco, y lo verde o blanco tiene que ver con ligamentos o fascias fibrosas que están siendo relacionadas a ese nivel. Aquí podemos ver entonces cómo la clavícula está articulando con el esternón. Y tienen fascias fibrosas que lo envuelven y le dan la estabilidad. Son varios los ligamentos, no hay tanta necesidad de que se aprendan esto, pero recuerden que la clavícula, ¿sí? está íntimamente unida con el esternón para darle estabilidad a la parte superior del tórax. Los huesos que están conformando la zona del topectoral son lo que es la clavícula, ¿sí? Y lo que es, ¿cómo se llama este hueso? ¿Alguien sabe? A ver, quiero ver si saben el nombre bien. Bueno, ahí lo dice, ¿no? Pero esta es la escápula. No lo llamen omoplato, porque muchos lo llaman omoplato. Omoplato ya no se utiliza. Esto es la escápula. Que la escápula tiene un borde inferior, un borde medial hacia este lado, y un borde lateral y un borde superior. El acromión es esta estructura, el acromión es esta estructura que ven aquí sobresaliendo. Ella viene desde atrás, desde la espina de la escápula, y es la última proyección de la espina de la escápula. Mientras que hacia adelante hay otro accidente que se llama el proceso coracoides. Este proceso coracoides tiene que ver con los músculos que están a nivel del brazo, ¿sí? Con dos músculos que están a nivel del brazo y un músculo que está a nivel de la zona pectoral. Cuando vean teoría, pues hablaremos de ellos. Por ahora conozcan que hay un proceso hacia atrás y hay un proceso hacia adelante. Pero ¿quién es el que articula con la clavícula? El que viene de atrás. ¿Oyeron? Así uno diferencia. No el de adelante, sino el de atrás. Y aquí nuevamente pueden ver cómo tienen que ustedes estudiar cuáles son los orígenes de los músculos y cuáles son las inserciones de los músculos. Por detrás nace este gran proceso, que es la espina escapular, que divide la escápula en dos zonas. Una zona supraespinosa
y una zona infraespinosa. Pero como es una fosa, se le llama fosa supraespinosa y fosa infraespinosa. Ahí van a tener unos músculos que van a ver estos días en la clase teórica. Y esta es la continuación que yo les hablaba. Miren cómo continúa y luego sí se va hacia adelante, se va un poquito hacia adelante. Entonces, este es el acromión. Que no se les olvide que el acromión es el que articula con la clavícula, no el coracoides. La articulación que hay a nivel de la clavícula, con el acromión, recuerden que es plana y pueden ver cómo la superficie es plana, ¿no? Sí la pueden ver ahí que es planita. Y recuerden que las articulaciones planas hacen es movimiento de deslizamiento. Por eso esta articulación puede llegar en algún momento a luxarse, desencajarse y salir por fuera de ella. Y aquí ustedes pueden ver esta otra articulación, que es la articulación que hay con la escápula y el húmero, totalmente diferente, se ve redonda. Estas son articulaciones esferoideas. Por eso lo que es la clavícula tiene un buen sistema ligamentoso que evita el movimiento y la luxación clavicular. Si no, la clavícula constantemente se nos protruiría. ¿Se acuerdan qué es protrusión? Protrusión es sacarla hacia adelante. Imagínense su clavícula que se viniera hacia adelante. Entonces, eso evita la protrusión clavicular. Y también los componentes musculares que están en la región dan estabilidad a la zona deltopectoral, manteniendo la clavícula fija. Para empezar a hablar de lo que es miembro superior, nosotros solemos hablar en anfiteatro, primero que todo de lo que es el plexo braquial que está acá. El plexo braquial es una estructura nerviosa conformada de manera mixta. ¿Qué quiere decir que es de manera mixta? Que tiene nervios sensitivos, motores y autonómicos, que van a dar la inervación de la zona deltopectoral, que es acá, y de la zona que va descendiendo por el brazo, o sea, la zona del miembro inferior, del miembro superior, perdón. Ese plexo braquial nace de la primera dilatación, que es la dilatación cervical, donde tendremos ese plexo. Nosotros tenemos dos dilataciones que le mostró la profesora Natalia. Una dilatación que está a nivel de la zona cervical y otra dilatación que está de la zona lumbar. ¿Por qué hay una dilatación? Porque la dilatación se da debido a que en esa zona hay una gran cantidad de haces nerviosos que van a buscar luego salida. Entonces, como hay tantos haces nerviosos, esa zona se ensancha. Luego salen como nervios periféricos. Lo que tenemos acá ya son nervios periféricos, no raíces, ¿sí? Ni axones, sino nervios periféricos. Dentro del nervio periférico nosotros tendremos axones, pero ya por dentro de él. Y esos nervios periféricos, como les mostró la profesora Natalia, salen entre lo que son los forámenes intervertebrales de los segmentos vertebrales correspondientes. De esa manera, nosotros tenemos que hay varios plexos a nivel de lo que es realmente el organismo. Pero por ahora ustedes van a conocer este que es el plexo braquial. El plexo braquial nace de los nervios periféricos de C5 a T1. A veces hay un aporte que es de C4, ¿sí? Cuando hay de C4, uno dice que el plexo es prefijado. Entonces uno ve que este nervio que ven acá, donde tengo el cursor, aquí este segmento del nervio, tiene un aporte grandísimo. O sea, uno vería no este nervio así chiquitico, sino grandotote. Y uno dice que el plexo tiene un componente o una contribución que viene de C4 que hace que el plexo sea prefijado. O sea, tiene un origen que ya no es de C5, sino de C4. A veces sucede que no solo tiene de T1, como ven acá, sino que viene otra ramita que es de T2. Entonces uno dice que el plexo es posfijado, ¿sí? Y sucede que uno del plexo, cuando lo tiene normal, uno dice que el plexo es sufijado. Cuando está normalito, o sea, tiene las raíces de C5 a T1,
es su fijado. Entonces ustedes pueden ver que aquí, recuerden que los nervios periféricos cervicales nacen por encima del segmento correspondiente. O sea, uno tiene la apófisis transversa acá y él emerge por encima de esa apófisis transversa. El único que lo hace de manera diferente es T1. T1, ¿sí? Aquí lo están viendo, él sale por debajo. Nosotros tenemos entonces, aquí pueden ver esta estructura ganglionar, si la ven aquí. ¿Alguien sabe qué es este ganglio? ¿Se acuerdan qué era ese ganglio o no? Chicos, ¿se acuerdan qué es el ganglio? ¿No? Eso es el ganglio de la raíz posterior. ¿Se acuerdan que tiene que ver con la vía sensitiva? Él está siempre ubicado entre el foramen vertebral, precisamente para darle protección. Y nosotros luego vamos a tener cómo esos nervios periféricos emergen, dando inicialmente lo que son unas divisiones. La división de C5, división de C6, C7, C8 y T1. Uno de los primeros nervios que nacen a ese nivel son los nervios que van a inervar segmentos correspondientes de los nervios espinales. ¿Eso qué quiere decir? Aquí no se pueden ver, pero son nerviecitos chiquitos que van a estar naciendo de cada segmento para darle inervación a segmentos musculares correspondientes. A este nivel tenemos un músculo que se llama escaleno. Si ven aquí donde tengo el cursor, ven un musculito. ¿Ven este musculito? Está por encima de las raíces iniciales del plexo braquial y ese es el músculo escaleno. El escaleno anterior es el primer músculo que está encima del plexo braquial. Y detrás de él, ahorita en otra imagen, podremos ver cómo está uno que se llama el escaleno medio. Entonces sucede de que ellos necesitan ser inervados. Aquí no les muestra eso, pero uno tiene que el escaleno son ramitas que salen directas de estos nervios correspondientes. Entonces el escaleno suele llevar aporte de C5 hasta T1, ¿sí? Que son segmentos correspondientes que están saliendo pequeños fragmentos que salen aquí nerviosos. Luego nosotros tendremos como de este plexo braquial, de estas raíces, hay un nerviecito que sale posterior. Este queda por acá, ¿sí? Ese nervio tiene una contribución que es de C4, C5, C6 y C7. Y ese nervio se llama torácico longo. Se llama torácico porque va para el tórax, ¿sí? Pero este músculo va a ir al serrato superior. Nervio torácico longo va a ir al músculo serrato superior. Aunque realmente lo llaman serrato mayor. El serrato, ustedes ya lo vieron que hay unos que hay atrás, pero hacia adelante hay solo uno. A ver si está por acá. No. Es este que ven acá. ¿Lo ven acá? Ven que tiene 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Realmente son 7 sierras, las otras 3 están escondidas. Pero este serrato a nivel anterior es solo uno, mientras que a nivel posterior son 2. Entonces, el serrato mayor o serrato anterior es inervado por ese nerviecito que les estoy mostrando. Este nerviecito que es posterior al plexo braquial y que se llama nervio torácico longo. Nace C4, C5, C6 y C7. Luego estas divisiones se unen. Pero hablemos primero de estos nervios. Entonces, la división de C5 va a sacar 2 nervios. Un nervio que va a ser el nervio dorsal de la escápula. Y otro nervio que es el nervio subclavio. Que aquí no se está viendo muy bien. Aquí lo está sacando acá. Pero normalmente sale de acá. Este nervio, que es el subescapular, es el que más importancia le damos. Porque el nervio subescapular, nervio dorsal de la escápula, es el que va a inervar al músculo elevador de la escápula y a los músculos romboideos.
Este nerviecito, que es una ramita S5, es una colateral que va a inervar los músculos romboideos y el músculo elevador de la escápula. Mientras que este nervio frénico realmente uno no lo ve así. Esto lo ve uno como un plexo. Uno cuando ve en cadáver, estos se ven como una ramita que sale de C3, C4 y C5. Y esas ramitas se llama el plexo cervical, que es otro plexo que no vamos a hablar ahorita. Pero el nervio frénico es un nervio que se da para el músculo diafragma y para las pleuras del corazón. Ahorita no es objeto de estudio. Por ahora ustedes asimilen de que hay este nervio que se llama el nervio dorsal de la escápula. Y ese nervio dorsal de la escápula les va a inervar lo que es los músculos romboideos y el músculo elevador de la escápula. Entonces sucede de que a estas divisiones se van a unir. C5 se une con C6. C7 no se une, se continúa solo. Y C8 y T1 sí se unen. O sea, vamos a tener las dos de arriba que se unen y las dos de abajo que se unen. Y con eso vamos a formar algo que se conocen como troncos. Un tronco que es superior, que es la unión de C5 y C6. Un tronco que es medio, que no necesitó unirse con nadie, sino que simplemente es la continuación de la raíz de C7. Y un tronco inferior, que es la unión de la raíz de C8 y T1. En estos troncos vamos a encontrar que solo observamos colaterales a nivel del tronco superior, en los otros dos no. Y en este tronco superior vamos a ver que hay un nervio que va para la zona supraescapular, que es la zona para estos músculos. Para este músculo de acá, que se llama supraespinoso, y para este músculo de acá, que se llama infraespinoso. Este mismo nervio es el que yo les estaba hablando, el nervio supraescapular, pero que viene del plexo braquial. Entonces, ese nervio, recuerden, es para la parte de atrás de la escápula, para la zona supraescapular, o sea, la zona por encima de la escápula, que es todo esto, a inervar los dos músculos de esa región, que es el que está arriba de la espina, que es el supraespinoso, y el que está abajo de la espina, que es el infraespinoso. Mientras que el nervio para el músculo subclavio es el que va a ir para el musculito que está a nivel de la clavícula. A ver si está acá. No está acá. Pero eso lo volveremos a ver la próxima clase. Por ahora es plexobraquial lo que quiero mostrarles. Profe, una pregunta, ¿por qué Señor. sale C8? Si solamente hay 7 Listo. cervicales. Listo, eso tienen que conocerlo. Lo que sucede es que, mira, recuerda que los segmentos medulares son 31. Lo que sucede es que hay 8 segmentos que salen a nivel cervical. Por eso se le dio a este nombre C8. Porque sale por encima de la vértebra, de la última vértebra. Esta vértebra que yo estoy señalando aquí es C7. Sale un segmento por encima de ella, que es el séptimo segmento cervical, pero debajo de ella sale otro segmento a nivel cervical. Como no sale a nivel torácico, se le dio el nombre de C8, ¿sí? Es por el segmento vertebral en el cual está saliendo, ¿vale? ¿Sí entiendes ahí? Sí, gracias, profe. Listo. No relacionen mucho los segmentos medulares con los segmentos vertebrales, porque realmente el segmento medular tiene que ver es por dónde salió, ¿vale? Mientras que la vértebra tiene que ver pues con la región que pertenece. Entonces tú ves aquí el nerviecito y aún el nervio está a nivel cervical. En cambio el DT1, si mira aquí tiene la primera torácica y está saliendo a nivel torácico. ¿Listo? Luego de que tenemos estos troncos, los troncos van a dividirse y sacan unas divisiones que son anteriores y otras que son posteriores. Entonces acuérdense también de lo siguiente.
Solo el superior y el inferior van a sacar división anterior y posterior. Mientras que el tronco medio solo va a sacar división posterior. Nuevamente lo repito. Vamos a decirlo de otra manera. Los tres troncos sacan divisiones que son posteriores. 1, 2 y 3 aquí atrás. Mientras que solo el superior y el inferior van a sacar divisiones anteriores. ¿Oyeron? Aquí no se los muestra, pero en teoría lo van a ver. Que lo que sucede es que esto que ven aquí es una continuación del tronco medio. ¿Por qué no se considera división? Lo que se considera como división es que usted tiene 2 y si lo divide en partes iguales espera que sea 1 y 1. Las fibras que viajan a este nivel no están de manera igualmente divididas que con las que viajan a este nivel. Aquí hay una gran proporción de fibras. Entonces, por esa razón, como van a ver en teoría, a este no lo llaman una división anterior, sino simplemente lo llaman la continuación del tronco medio. Mientras que esta que va acá, pues sí lo llaman división posterior. Entonces, nuevamente, tienen 3 divisiones que son posteriores, que vienen de los troncos correspondientes, mientras que tienen solo una división que viene del superior y una división que viene del inferior. De estas divisiones, ustedes no van a observar ninguna colateral. Cuando les digan que es una colateral, es esto que yo les estaba mencionando, ramitas nerviosas que están saliendo. En cambio, raíces terminales ya es donde tengo mi cursor, donde ya grandes haces nerviosos confluyen y forman grandes nervios. Ya ahorita hablamos de ellos. Entonces tenemos que aquí la división anterior y la continuación del tronco medio van a formarme lo que es un fascículo. Un fascículo que es lateral. ¿Por qué es lateral? Porque hacia esta zona está la parte más externa del brazo. ¿Sí? Mientras que medial acá, porque hacia esta zona yo me acerco hacia la parte media del cuerpo, donde yo tendría el tórax. Entonces, por eso esto se llama lateral y este se llama medial. Entonces, tenemos luego de los troncos las divisiones y luego tendremos los fascículos. Entonces, si a uno le preguntaran, ¿qué es un fascículo? Es la unión de una división. ¿Sí? Y le pueden preguntar a uno, ¿quién forma el fascículo o, por ejemplo, el posterior? Entonces, el posterior es formado por las divisiones posteriores de los troncos superior, medio e inferior. Entonces, nuevamente para repasar. Tenemos raíces iniciales, las que salen directamente de los segmentos. Troncos, que son la unión de las raíces, al menos de la raíz de C5 y C6 que se unen. C7 forma solito un tronco, C8 y T1 forma un tronco inferior. Luego el tronco se va a dividir, va a ser divisiones que son hacia atrás posteriores y 2 anteriores, y esta es una continuación. Y la unión de esas divisiones van a formar fascículos, que son estos, fascículos. Recuerden, las 3 divisiones posteriores van a formar el fascículo posterior. La división anterior y la continuación del tronco medio, el fascículo lateral. Mientras que el medial, que lo ven aquí, va a ser solo la división anterior del tronco inferior la que lo forma. ¿Sí? ¿Les queda claro hasta ahí o dudas? Porque plexo es un poquito difícil. Cuéntenme, ¿dudas hasta acá, chicos? Chicos, ¿dudas? ¿Alguno? No logro ver participantes. ¿Alguno con duda o no? Pero yo lo estoy entendiendo bien. Listo. Es un poquito difícil y cuando vemos en cadáver es un poco más difícil. Porque como esto se rompe, uno tiene que organizar el plexo.
para verlo de la mejor manera. Y la mejor manera es ver esta forma que ven de M. ¿Ven esta M acá? ¿Sí ven la M? Como estoy guiando el mouse. Sí, señor. Cuando uno la levanta esa M, uno ya sabe cómo es el orden de todo este plexo. Entonces, ojalá podamos llegar a ver esto próximamente en cadáveres. Porque los de fisioterapia tienen que conocer muy bien el plexo braquial. Y eso digo que es la parte, ¿sí?, neurofuncional del miembro superior. Entonces, podemos ver cómo a este nivel sale una gran cantidad de colaterales. Las dos más superficiales son estas dos. Esta de acá que estoy señalando con el mouse y esta otra de acá arribita. Esta de acá arribita es la que se conoce como la pectoral lateral. Mientras que esta, la de acá abajo, es la pectoral medial. Esta pectoral lateral va a ir hacia un músculo que se llama el pectoral mayor. Ese gran músculo que cuando hacemos ejercicio sobresale. ¿Listo? Al pectoral mayor. Es este músculo, vamos a ver si lo puedo mostrar acá, que lo están viendo acá. Todo esto que esta zona que yo tengo acá, no, perdón, esto no es, qué pena. Este sí, este de acá. Este de acá, este gran músculo es el pectoral mayor. Si alcanzamos a ver algunos músculos, es que me dijeron que solo les diera plexo. Los músculos los vamos a ver luego. Aquí pueden ver el pectoral mayor levantado. Entonces, este gran músculo es el que nos está protegiendo lo que es la zona pectoral y este músculo es el que nos permite rotar medialmente en esta zona el brazo. Por eso el mejor ejercicio para los pectorales es hacer rotaciones del hombro en el sentido del pectoral, apoyando el punto de fuerza en relación al esternón. Pero por ahora no hablemos de eso, simplemente para que conozcan el músculo pectoral mayor. Y ven este que aquí está, este de acá, este triangulito que hago con el mouse, ese es el pectoral menor. El pectoral menor que es inervado por este nervio que es el nervio pectoral medial. Ellos entre los dos forman un asa. Se llama el asa de los pectorales. En cadáver esa asa solo la logra ver una vez. ¿Por qué solo se ve algunas veces? Porque como es delicada se rompe mucho y no muchas veces la van a ver. Entonces, si llegamos a ir a caer, recuerden qué estructuras puede uno ver y qué no puede uno ver. Estas dos, uno las puede ver, pero las puede ver unidas hacia los músculos. Hacia el plexo casi no se ve porque como uno levanta el músculo, se lleva todo el nerviecito. Adicional, este nervio pectoral medial también está inervando al músculo pectoral mayor. O sea, nuevamente les repito, tenemos unas colaterales que son las más superficiales, las pectorales, ¿cierto? Una que es lateral porque viene del fascículo lateral y una pectoral medial porque viene del fascículo medial. La pectoral lateral les va a inervar de manera solitaria solo al músculo pectoral mayor. Mientras que la pectoral medial les va a inervar tanto al músculo pectoral menor como al músculo pectoral mayor. ¿Listo? Que esa es una pregunta que uno suele sacarle en teoría. Y uno tiene que diferenciar cuál es la que inerva a uno y cuál es la que inerva a los dos. ¿Listo? Luego seguimos a un plano más intermedio. Y encontramos dos nerviecitos acá que no son mixtos, sino son sensitivos. ¿Oyeron? Acuérdense de estos dos. Hasta ahora lo que les he hablado es mixto. Cuando yo les diga o haga inferencias específicas es para que tomen a consideración. Estas dos que ven aquí son ramas nerviosas que son sensitivas. Y son ramas que van a inervar el brazo y el antebrazo. Uno tiene un músculo que se llama braquial cutáneo medial, ¿sí?, que está acá. Y aquí ustedes tienen un antebraquial cutáneo
medial. O sea, la más cerquita del pectoral medial está sacando la rama sensitiva que va a inervar sensitivamente la zona del brazo, mientras que luego la que continúa es la que va a bajar hasta el antebrazo. Por eso, a este se le llama braquial cutáneo medial, ¿sí? Y a esta se le llama antebraquial cutáneo medial, antebraquial de antebrazo, braquial de brazo, antebraquial de antebrazo. No se les olvide, ambos son sensitivos, no son motores. ¿Listo? Y luego tenemos mucho más posterior al fascículo posterior que va a tener 3 ramitas. Una intermedia que me parece la más importante que les habló la profesora Natalia. Esta que está en la mitad es el nervio toracodorsal. ¿Para qué servía el nervio toracodorsal? ¿Alguien se acuerda? Chicos, que se lo mencionó la profe Natalia. Chicos, ¿para qué sirve el nervio toracodorsal? Para el músculo ancho, no me acuerdo bien. Dorsal ancho. El músculo dorsal ancho. También lo pueden llamar músculo latísimo del dorso. Acuérdense de esos dos nombres. Dorsal ancho o latísimo del dorso. ¿Listo? No se les olvide eso. Pero recuerden que la ramita no es la última. Muchas veces uno piensa que es la última. Realmente es la ramita que está en la mitad, la del músculo dorsal ancho. Mientras que esta ramita que está acá arriba y esta que está acá abajo son las ramas subescapulares. ¿Cuál es la diferencia entre sub y supra? Nosotros teníamos aquí el supra, ¿sí? El supra va para atrás de la escápula. Pero estas que son subescapular, esas van para el músculo subescapular. Vamos a ver si lo veo acá. No. Mírenlo acá. Ah, no, aquí no está. Ah, sí, aquí está, perdón. Miren, ¿qué sucede? Ustedes tienen su escápula. Esta es una visión anterior de la escápula. ¿Y ven lo que estoy redondeando con el cursor? Hay un musculito que está ahí metido en la fosa escapular. Ese es el músculo subescapular. Entonces, uno tiene subescapulares hacia adelante de la escápula, ¿oyeron? No se les olvide eso. Mientras que hacia atrás tienen los que son dos, que son uno, que son supraescapulares, pero se les llama supraespinoso e infraespinoso. Uno se logra confundir con esto, porque como uno sabe que esto se llama zona supraescapular, uno se le olvida lo del nervio subescapular, que es otro. Recuerden, a la zona supraescapular va para el músculo, supraespinoso y para el músculo infraespinoso, mientras que los nervios subescapulares van para adelante de la escápula y van para el músculo subescapular. Entonces, nuevamente vamos al plexo. Son dos nervios. Uno arriba que es para uno que se llama subescapular superior. Perdón, que es que me quedo sin voz, habla aquí muy duro. Y otro abajo que es subescapular inferior, ¿oyeron? La diferencia de estos dos nerviecitos es que este va para el músculo subescapular igual que este, pero este nervio va a inervar otro musculito que luego van a ver ustedes en teoría, que es uno de los redondos. Van a ver que hay unos músculos que se llaman redondos, por ahora no los voy a llenar de información hasta que lo vean. Pero recuerden esa gran diferencia. Mientras que este va para el músculo subescapular solitamente, este inerva también el músculo subescapular y uno de los redondos. ¿Listo? Les voy a decir de una vez cuál redondo, el redondo mayor. A partir de esto ya no tendremos más colaterales. Lo que vamos a tener luego son las raíces
terminales. O sea, los fascículos que ven acá, este y este, van a formar primero el fascículo medial y el fascículo lateral van a unirse. Y a esta zona, que no dice aquí en la néter, se le llama división del fascículo lateral y división del fascículo medial. La división del fascículo lateral y división del fascículo medial van a formar uno de los nervios más importantes a nivel del miembro superior, que es el nervio mediano. El nervio mediano es un nervio que es mixto, no se les olvide eso. Este nervio es mixto. Y es mixto en el trayecto donde él inerva. ¿Dónde inerva? Él no inerva el brazo, ¿oyeron? Él va a inervar el antebrazo y la palma de la mano. Acuérdense eso. El nervio mediano va a inervarme el brazo, perdón, el antebrazo, antebrazo y mano en la región más ventral, o sea, hacia adelante, ¿no? Pero una colateral sale acá, pero que ya es terminal del fascículo lateral. Esto ya es una raíz terminal, que es el nervio musculocutáneo. Si se llama cutáneo, ¿ustedes por qué creen que es? Chicos, si yo digo que se llama músculo cutáneo, ¿por qué creen que se llama cutáneo también? ¿Porque es sensitivo? Sí, señor, es sensitivo. Después del pliegue del codo, o sea, ya a nivel del antebrazo, él deja de ser mixto, pasa a ser solamente sensitivo. Entonces, por eso le llaman músculo de ser muscular y cutáneo. Le dan la connotación de cutáneo porque cuando pasa el pliegue del codo, él deja de ser motor. Y después del pliegue del codo, él se llama antebraquial cutáneo lateral. ¿Oyeron? Este nervio, después del pliegue del codo, se llama antebraquial cutáneo lateral. ¿Listo? Y una colateral final que sale del fascículo medial es el nervio ulnar. Este nervio ulnar va a inervar la zona del antebrazo y de la mano, pero ya hacia la zona más medial. Entonces miren lo que tenemos aquí nuevamente. Tenemos un nervio que se llama mediano y ulnar. El nervio mediano se va a ir por toda la zona medial del brazo, pero no lo va a inervar. El ulnar se va a ir por la zona un poquito más, lo que llamamos intermedio. Cuando ya estamos más hacia adentro, ya un poquito más la definición es intermedio. Entonces, este nerviecito no va a inervar la zona del brazo, ni tampoco este. Se van a ir a inervar lo que es el antebrazo, ¿oyeron? El mediano un poco más superficialmente. ¿Ya qué hora es? La 11:48, ¿sí? Ya vamos a terminar. Terminamos plexo. Este más medialmente, está un poquito más intermedio. Pero ambos van a llegar hacia la palma de la mano, ¿sí? El mediano inervando la zona más externa de la palma de la mano, que es donde tenemos hacia el pulgar, mientras que el ulnar se va a ir más hacia la zona del meñique. O sea, el mediano inerva la zona tenar, mientras que el ulnar, la zona hipotenar. Eso lo veremos luego, no se preocupen. Pero el músculo cutáneo sí es bastante importante porque él es el que me inerva motoramente los músculos que están en el brazo, como el bíceps, que ustedes lo conocen, y luego sensitivamente la zona del antebrazo. Ahora, de manera posterior, el fascículo posterior va a sacar estos tres nerviecitos, perdón, estos dos nerviecitos que son el axilar y el nervio radial. El axilar, que es importante porque inerva dos músculos que son importantes para la rotación del hombro, que son el deltoides y lo que es el redondo menor, mientras que esta rama final, ya totalmente final, que es el nervio radial, es el que me va a inervar toda la región posterior del brazo, antebrazo
y mano. Entonces, cuando se daña este nerviecito, ustedes no son capaces de extender el codo, ¿sí? Para que vayan asimilando algo. ¿Listo? ¿Qué dudas tienen hasta aquí, chicos, para terminar la clase? Cuéntenme de plexo. ¿Qué dudas tienen? Cuéntenme de una vez, nos quedan 10 minuticos. Profe, ¿el radial esto nervioso es solamente mixto o sensitivo? Estos dos son mixtos. Estos dos son mixtos, ¿vale? Lo que sucede es que el radial, cuando ya está a nivel del brazo, saca un nervio, una colateral, y a esa que llaman braquial cutáneo posterior, ¿sí? Y luego saca otra ramita a nivel del antebrazo, Sí, señor. que también va aparte y le llaman antebraquial cutáneo posterior. Entonces, uno generaliza el nervio radial como un nervio mixto que va a inervar tanto sensitivamente como motoramente la región posterior del brazo, antebrazo y mano. ¿Listo? Mientras que este axilar no lo confundan con este, porque este va a ir hacia el deltoides, que es un musculito que conocemos todos porque es el que nos dicen que ejercitemos en el hombro, y va a ir hacia un musculito que vamos a ver luego, que es parte de los rotadores, lo que es el redondo menor. ¿Listo? ¿Qué otra duda tienen, chicos? Cuéntenme para terminar plexo. Chicos, ¿dudas? Yo sé que tienen dudas porque plexo es complicado. De ahí que ven raro, que quieren preguntar. Díganme. Profe, a mí me gustaría que como que nos pudiera explicar lo que es de la arteria ulnar. ¿La arteria ulnar? No, no hemos hablado nada sobre Sí. ello. Eso lo veremos luego cuando veamos antebrazo. Cuando vamos región del antebrazo vemos lo que es la arteria ulnar, la arteria radial, ¿sí? Todas esas arterias que están en el antebrazo. Por ahora eso no te preocupes. Si uno habla de la arteria solo la vamos a ver es a nivel del pliegue del codo, cuando se divide la arteria braquial. Pero el nervio ulnar que tú ves aquí, este nervio sí nace a nivel de la zona clavicular. ¿Listo? Así que, pero es que me confundí, es que a veces me confundo con la arteria y el nervio. Listo. Entonces, ahorita estamos viendo nervios, ¿vale? ¿Sí? ¿Qué es este? El nervio ulnar, tal vez lo que quieres preguntar. Este nervio nace como una de las raíces terminales del fascículo medial que tenemos acá, ¿sí? Es una raíz terminal. Esto que ustedes están viendo aquí son raíces terminales. Y se llaman raíces terminales precisamente porque uno dice que de ellas ya no hay divisiones a nivel de la zona clavicular. O sea, esto que ven aquí es la zona clavicular, todo esto, ¿sí? Eso sería lo que está detrás de la clavícula. Pero ya aquí ya no hay más divisiones. Entonces lo llaman raíz terminal. Y esto es el nervio ulnar, ¿sí? Que sale del fascículo que es medial, ¿vale? Entonces ustedes pueden preguntarle. ¿Qué me dicen? No, aquí otro. El nervio ulnar, a nivel de las raíces iniciales, ¿quién da su aporte? Si uno dijera el nervio ulnar, ¿qué raíces iniciales que son las de acá, quién da su aporte? ¿Quién cree que da su aporte? Cuéntenme, chicos. Mírenla acá. Miren aquí el recorrido. La T1 y la C8. C8 y T1. C8 y T1 principalmente. ¿Ven que aquí dice C7? ¿Sí ven que dice C7? Y uno dice, pero ¿por dónde se vino C7? Por acá viene C7. Los fascículos y estas divisiones que hay acá no es solo para formar un fascículo posterior, sino también para dar aportes hacia otros nervios que van por otros caminos. ¿Sí? Cuando uno dice C7 y C8, yo hasta donde he leído, son las principales, el principal aporte motor, mientras que T1 es el aporte sensitivo que se le está dando a esa raíz terminal que es el nervio ulnar. ¿Vale? Entonces, ustedes van a ver mucho eso, que dicen, pero por aquí veo C8 y T1 y veo que aquí se da solito, y pues sí, me da el de acá, pero entonces este se supondría que es solo C8 y T1, pero es porque su aporte de C7
fue por la división que es posterior del tronco medio y luego viajó por la división posterior del tronco inferior para entrar. Y esas ramas suelen ser sensitivas. Yo las he visto como sensitivas. ¿Alguna otra duda? Aquí tenemos el plexo. ¿Qué duda tienen de la imagen que ven ahí? ¿Alguna duda de la imagen que ven ahí? ¿Qué cosa ven rara? No me aparece la imagen, profe. ¿No? ¿Ya te cargó o no? ¿Al resto? Ya sí tengo. ¿Listo? ¿Qué cosa ven rara? No sé, lo que se les ocurra. Ven que ahí hay una arteria grande ahí, ¿cierto? Sí, la manera en cómo las envuelven. Sí. Entonces, esta arteria que ustedes ven acá es la arteria subclavia. ¿Sí? Pero la arteria subclavia deja de llamarse subclavia cuando ven esta ramita de acá. Ven que hay un tronquito aquí que sale de arteria, ¿cierto? Cuando pase ese tronquito, ya no se llama subclavia, se llama axilar por la zona. Entonces es para que asimilen. De aquí, antes del tronquito arterial que se forma aquí para arriba, es arteria subclavia. Si uno le preguntan después del tronquito, es arteria axilar. O sea que la arteria axilar la ve ya uno a nivel de las raíces terminales, si ven acá, ¿cierto? Miren aquí las raíces terminales, la ve uno a este nivel. Mientras que la subclavia la ve uno a nivel de las raíces iniciales, los troncos que están acá y de los fascículos. ¿Vale? Esa es otra relación. ¿Qué otra cosa ven raro ahí? ¿Ven este nervio acá? ¿Sí lo ven ahí? Sí, profe. Este músculo es el pectoral mayor. Entonces, ese nervio lo ven aquí que sale de la zona del fascículo lateral. Entonces, ese es el nervio pectoral lateral. ¿Sí? Mientras que por acá, que viene un poquito ahí encerrado, viene la del pectoral medial, que va a inervar al músculo pectoral menor, que es este, y al músculo pectoral mayor. Entonces, acuérdense eso. El nervio pectoral lateral solo al pectoral mayor, mientras que el nervio pectoral medial a los dos, tanto al menor como al mayor. ¿Qué otra pregunta tienen, chicos? Les vuelvo a colocar el plexo. Cuéntenme ahí, ¿qué otra pregunta? Profe, me gustaría preguntarle cómo funciona, por ejemplo, una lesión en cuanto a eso, porque, por ejemplo, la UNAR, como tiene sus raíces, tiene varias raíces, no sé si llegue a afectar a todas, no sé. Sí, entonces a medida que nosotros vamos a ir viendo la musculatura, vamos a ver cómo es la influencia del daño. Entonces, ¿qué es peor? ¿Que a mí se me dañe, por ejemplo, acá? ¿O que se me dañe acá? ¿Qué sería peor? ¿La medial? Sí. Desde la parte media. Entre más proximal sea la lesión, o sea, proximal a la médula espinal, más implicación nerviosa va a tener. Primero que todo eso, ¿sí? Lo segundo es que, como ustedes pueden ver, algunos nervios son sensitivos y otros son motores. Entonces, la pérdida de la sensibilidad tiene pues menos implicación que la del movimiento. Entonces, uno espera que no haya tanto. Lo tercero es que según el segmento, el daño va a reflejarse en cierta musculatura. Entonces, un ejemplo. Si yo daño esta rama medial, ¿sí? Aquí el fascículo medial, va a haber implicación de los músculos que inerva por este lado, que es el nervio mediano, y los músculos que inerva el nervio ulnar, ¿cierto? Entonces, yo posiblemente tengo una pérdida en la flexión accesoria del codo y de la flexión accesoria de la muñeca, ¿vale? Pero en cambio, si yo dañara lo que es el nervio mediano, la implicación va a ser que yo no voy a mover sino ciertos músculos que tienen que ver con esa flexión. Entonces, la pérdida de la función es parcial, mientras que la pérdida aquí puede ser un poco más completa. Si yo dañara, por ejemplo, a este nivel el fascículo posterior o lo dañara a este nivel que es diferente el daño,
Si lo daño antes de estos músculos, perdón, de estos nervios, perdón, quiere decir que hay compromiso nervioso de los nervios que van a inervar la parte que tiene que ver con el músculo subescapular y el dorsal de la escápula. Pero si la lesión fuera por acá, ellos aún se conservan, ¿cierto? O sea, no quiere decir que de aquí para abajo no se haya dañado, también se daña todo. O sea, todo lo que tenga que ver con el nervio radial se ha dañado. Pero si yo preferiría que el daño fuera, se me dañó el brazo, listo. Pero si la implicación fuera más completa, sería porque yo lo daño acá. Entonces yo no soy capaz de hacer rotación tampoco del hombro. Mientras si yo lo daño acá, aún puedo seguir rotando de manera normal el hombro. No sé si entiendan esa partecita. Profe, y también se daña el toracodorsal, ¿no? Sí, Claro. sí señor. Si yo lo daño acá arriba, no tengo ni nervio toracodorsal ni nervio subescapular. Por lo tanto, no puedo hacer rotación medial completa de lo que es el miembro superior, o sea, de lo que es el húmero. No puedo hacer rotación medial del húmero, ni tampoco puedo hacer hiperextensión del húmero, que es lo que ustedes han visto con la profesora Natalia, que les explicó cómo uno lleva el brazo hacia atrás para poder hacer su proceso de limpieza a nivel del recto. Y a nivel del subescapular, también perdería parte de lo que es la rotación medial. Entonces, la rotación medial sería con una gran implicación. Mientras que si el daño sería acá, pues listo, yo perdí la función de extensión del miembro superior, pero aún puedo rotar, ¿cierto? Entonces pueden ser que les coloquen así, les coloquen una línea roja y les digan, la lesión acá, ¿qué se pierde? La lesión acá, ¿qué se pierde? ¿Sí? Entonces, chicos, ahí lo que ustedes tendrían que analizar y mirar es nuevamente irnos al nervio y recordar entonces cuál es la función o cuál es la inervación muscular de cada uno de ellos. Ya conociendo y recordando esto, ya podemos inferir cuál va a ser la lesión a nivel muscular. Entonces, lo que dice el profesor Oscar, si sabemos que el fascículo posterior se vio afectado, el nervio toracodorsal estará alterado, dependiendo de cuál sea la lesión. Si es una lesión completa, vamos a tener un dorsal ancho o un músculo latísimo del dorso denervado, un músculo que no va a tener una función que se cumpla a cabalidad, porque ya no va a permitir hacerle a la articulación glenohumeral ni una extensión del hombro, ni una aducción, ni una rotación medial. A nivel de mano, cuando ya vayamos viendo todo el miembro superior, que no lo hemos visto todavía, cuando ya vayamos a ver cada uno de la musculatura, vamos a encontrar otros signos. Cuando ustedes lean los capítulos en sus anatomías, van a encontrar con unos signos en las manos, signos de la mano caída, de los dedos en garra, de la mano del predicador. Esto se los digo ahorita porque se les van a hacer similares cuando los vayan a leer en los capítulos. Recuerden que Sí. ustedes deben actualizarse, leerlo en la anatomía, para que tanto en la clase teórica como en esta clase ustedes ya tengan conocimiento de lo que estamos hablando y también cuando les preguntemos ustedes nos puedan relacionar estos conceptos. Por ahora repasen el plexo braquial desde el inicio, como les explicó el profesor Oscar, cómo nace, cuáles son sus divisiones, cuáles son sus troncos, cuáles son sus fascículos, cuáles son sus colaterales, cuáles son sus nervios terminales. Y algo para terminar. Ven yo les había hablado sobre el frénico. El frénico, lo que sucede para terminar esto, es que él no es solo este nervecito de acá. Tengan cuidado con eso. Porque uno le dicen daño a este nivel y dice paro respiratorio y no es verdad. El nervio frénico es un nervio que son raíces que no se ven acá, que vienen de C3, C4 y se une con esta S5. Entonces, se ha hecho esta pregunta porque a veces responden de que hay paro respiratorio. No, no hay paro respiratorio. ¿Oyeron, chicos? Aún no hay paro respiratorio. Tendría que dañarse el asa frénica. Es simplemente que este es el aporte que va a mandar hacia el nervio frénico, pero el daño de que hubiera en C5 no implica en paro respiratorio. Solo pérdida de uno de los aportes que van para el nervio frénico. ¿Oyeron? ¿Listo? Eso es como algo importante que a veces le preguntan. Le dicen, con C5 hay paro respiratorio y muchos responden que sí. No hay paro respiratorio, ¿oyeron?
solo habría paro respiratorio si yo daño las ramitas que no veo acá de C3, C4, conjunto la S5. ¿Listo? ¿Listo, chicos? Bueno, muchachos, entonces hoy queríamos recordar parte de dorso, que ustedes van a seguir repasando, empezar con plexo, y pues nos falta mucho de miembro superior, esto se va a ver la próxima clase, dependiendo de, pues, la idea es continuar con las clases, lean, vamos a ver si ven las clases teóricas para que la próxima clase ya estemos un poquito más actualizados y al tiempo en sincronía con la clase teórica. Entonces, listo, muchachos, por así dejamos por hoy. Cualquier pregunta que tengan, anótenla para que la siguiente clase la podamos resolver. Recuerden que ustedes también tienen otros horarios de clase complementarios en la medida de que vayamos viendo estas clases, en esos horarios, en esos espacios, se pueden también volver a tratar. Sí. ¿Listo, muchachos? De todos modos, este video se sube otra vez, se deja en la plataforma, como se los hemos dejado nosotros, ¿vale? ¿Listo? Entonces, que tengan buena tarde y si tienen clase, vayan para su otra clase. Aunque creo que ahorita no. Profe, antes de cerrar, Sí, señor, dime. Me gustaría saber cómo se llama el programa. Esto es la Nether. Esto es la neuroanatomía de Nether, solo que este es el CD virtual. De la página que les compartí la otra vez, ahí encuentran todos estos programas también. La que les compartí en el chat de WhatsApp. Pero estas son imágenes de la anatomía de Nether, ¿sí? Del Atlas de Anatomía de Nether. No, que él dice el programa. Ese es el CD interactivo de Nether. Ese lo encuentras en booksmedicos.org, ¿vale? Muchas gracias. Listo, bueno. Bueno, entonces feliz tarde y nos vemos en la próxima clase. Gracias, profes. Gracias. Chao. Listo, buena tarde. Muy bien.